Desde que tengo uso de razón, mi abuela siempre ha acogido a mis nietos y les ha invitado a venir a hacerles regalos, pero hace apenas 6 meses todo cambió. A principios de enero, mi abuela empezó a llamarnos y a pedirnos que nos la lleváramos, ya que es mayor. Ya es duro vivir sola, y mi abuelo murió hace 2 años y cuanto antes nos la lleváramos, mejor. El consejo de familia, representado por mamá y papá, decidió que la abuela no sería una carga para ellos. Es amable y buena ama de casa. Yo vivo en un piso de alquiler independiente y mis padres tienen 3 habitaciones, así que hay espacio suficiente para todos. Cuando papá fue a recoger a la abuela, llegó demasiado tarde. La abuela había muerto. Omitiré los detalles de las dificultades del funeral de Nochevieja, salvo decir que desde entonces papá se ha vuelto algo retraído. A principios de mayo de este año, empecé a preguntar a mis padres por el pueblo este año, ¿iríamos o no? A lo mejor ya habían saqueado la casa, al fin y al cabo hacía 6 meses que no iba nadie. Papá se negó rotunda y repentinamente a ir allí, y mucho menos a dejarme ir. No quiso explicarme el motivo, así que decidí no decírselo a mis padres y me fui al pueblo con mi mejor amiga. Visito a mis padres una vez cada 2 semanas, así que no notarían mi ausencia, y también podía llamar desde allí. Nos llevamos algo de bebida y aperitivos, carne para un kebab y un montón de dinero. Menos mal que está la tienda y fuimos en coche hasta allí. Para llegar al pueblo hay que tomar un camino discreto en la autopista. Tal vez hubiera testigos o quienes hubieran oído algo sobre los sucesos que se describen a continuación. Desde el desvío hasta la entrada del pueblo había unos 15 kilómetros. Estábamos a mediados de junio, salimos el 15 de junio de 2013, y en principio ya habría sido hora de que las dachas, veraneantes y aldeanos de a pie salieran hacia allí, pero no nos encontramos ni un solo coche por el camino. No puedo decir que el pueblo pareciera desierto, todo estaba como siempre. La única diferencia es que no vimos ni un solo animal o ser humano de camino a casa y la tienda estaba cerrada. La última tienda estaba al principio del pueblo y mi casa al final. Después de la tienda, sin embargo, condujimos mucho más despacio porque era la primera vez que mi amigo venía por aquí y las carreteras estaban en un estado terrible. Recuerdo aquellos baches de mi infancia. Pronto empecé a notar algo más. Muchísimas verjas y puertas que daban a patios con altas vallas y verjas estaban abiertas o rotas. Afortunadamente, en casa de mi abuela todo estaba bien, aunque no podía decirse lo mismo de las casas de los vecinos. El patio, por supuesto, era un lugar oscuro, todo cubierto de maleza, hierba por encima de la cintura, mosquitos y jejenes, el tejado del cenador se había derrumbado. Las llaves de la casa estaban guardadas bajo el cobertizo, siempre habían colgado allí. Las principales o las de repuesto, no lo sabía, pero recordaba esas llaves de mi infancia. Apenas podía abrir la puerta principal con una llave oxidada. Entramos y empezamos a poner las cosas en orden. Todas las herramientas estaban guardadas en un armario de la casa. Por la tarde decidimos descansar un rato para mostrar a nuestro amigo toda la belleza de mi querido pueblo. Llegamos al final del pueblo, hacia el río, y solo ahora me sentí incómoda y un poco asustada. Puertas y portones aquí y allá estaban abiertos o rotos. No había gente, ni gatos ni ningún otro animal por el camino y el pueblo estaba en silencio como si todo el mundo se hubiera extinguido. ¿Cómo pudo ocurrir? Si el año pasado los propietarios de dachas venían aquí, las vacas mugían, las chicas guapas en compañía de chicos alegres paseaban por el pueblo. Un amigo fumaba nervioso un cigarrillo y me preguntó si aquí siempre era tan sombrío. Le contesté que yo mismo estaba sorprendido y no entendía lo que pasaba. Decidimos volver a casa y cuando regresamos nos quedamos asombrados. La puerta de la casa estaba abierta de par en par, aunque yo la había cerrado, aunque no con la llave, pero seguía sin abrirse sola. Todas nuestras pertenencias estaban esparcidas por las habitaciones. Los comestibles estaban esparcidos por el suelo, la carne cruda para el kebab había desaparecido. No sé qué sentimiento predominaba en mí en ese momento, el miedo o la rabia. Cogí un hacha y recorrí la casa, el patio, el huerto, incluso la valla de los vecinos. No había rastro de nuestro visitante por ninguna parte. No podía decir que hubiera sido amigo de los vecinos antes, eran abuelos ancianos con nietos de unos 10 años.
Y rara vez los veía, pero esta vez decidí entrar y preguntarles si alguien había visto algo. Un amigo se quedó vigilando la casa. Una hora más tarde volví, la puerta estaba cerrada por dentro. Llamé a la puerta. Soy yo, abre. Oí el ruido de un cerrojo, hay que decir que el pestillo de nuestra puerta principal es bastante fuerte. Abrí la puerta y vi a mi amigo de pie con un taburete en las manos, sujetándolo como si estuviera a punto de golpear. Respiraba con dificultad y estaba pálido. En ese aspecto, sin embargo, yo no era muy diferente de él en aquel momento. Volvimos a cerrar la puerta y entramos en la habitación. Era de noche, pero decidimos no encender las luces. Así que suspiré y le conté a mi amigo lo que había visto durante aquella hora. Recorrí unos 20 metros y no vi rastro de gente por ninguna parte. Todos los patios estaban cubiertos de maleza, como si nadie hubiera pasado por allí este año. Las puertas de algunas casas estaban rotas, algunos edificios tenían los tejados derrumbados. Apuesto a que en aquel momento los dos queríamos salir de aquel pueblo y volver directamente a la ciudad, pero estaba anocheciendo. Yo no sé conducir, y mi amigo nunca conduce en la oscuridad, se cansa rápido y se le nubla la vista. Me contó lo que había visto mientras yo iba con los vecinos. Cerré la puerta detrás de ti, por si acaso, y empecé a recoger las cosas dispersas, y oí que se abría la puerta del patio, y me sorprendí, preguntándome por qué habías llegado tan pronto, y de repente alguien intentó entrar en la casa. Me asusté, ya que alguien había entrado en el patio momentos antes, no podía haber llegado tan rápido a la casa. No llamaban a la puerta, sino que alguien intentaba entrar insistentemente. El pomo rebotaba como un loco. Cogí un taburete, pero entonces se oyó otro crujido de la puerta principal desde el patio y se hizo el silencio. Y media hora después entraste tú. ¿Y qué estuviste media hora en el pasillo con un taburete en las manos? Mi amigo solo asintió. Y entonces oímos un fuerte golpe en la ventana del fondo de la casa, en mi dormitorio. Mi amigo y yo solo nos miramos, ninguno de los dos se arriesgó a ir a comprobarlo. Pasó una hora, oscureció fuera. Nos sentamos en silencio, con miedo a movernos. No había pasado nada más desde aquel golpe. Nos quedamos sentados en silencio, escuchando la respiración agitada del otro. No hablamos, es difícil decir lo que pensaba mi amigo, pero personalmente, en lo único que podía pensar era en que llegara la mañana lo antes posible y nos fuéramos de aquí. Ojalá fuera de día, ojalá amaneciera, ojalá pudiera irme y no volver. De repente sonó la alarma del coche, el coche de mi amigo estaba aparcado cerca del patio, pero no había árboles así que algo caería accidentalmente sobre el coche. En cuanto la alarma dejó de aullar, se reanudó de inmediato, como si alguien estuviera de pie fuera del coche, esperando a que saliera el dueño. Siguió así durante una media hora. El sonido era increíblemente molesto y yo quería salir y apagar la alarma y castigar severamente a quien la hubiera activado, pero algo me decía que seríamos castigados. Estábamos sentados en la habitación principal, con 3 puertas que daban a diferentes partes de la casa. Una a la salida, otra a los dormitorios, otra al armario junto a la mesa de la ventana. Oímos pasos fuera de la ventana. Alguien caminaba por debajo de la ventana, intentando no hacer ruido, pero el crujido de las ramas secas lo delataba. Debí de lavarme la cara con el sudor, aunque hacía frío en la casa, una casa vieja que llevaba 6 meses sin calefacción. Para mi sorpresa, aquí no había servicio de telefonía móvil, aunque antes no había tenido problemas. Aún eran las 22:22, faltaba mucho para el amanecer y para saber si lograríamos salir de aquí. No se sabía qué pasaría si pinchaba las ruedas del coche. Y de hecho, si quien quiera que esté merodeando por aquí pincha las ruedas del coche, ¿cómo vamos a salir de aquí? Hay 15 kilómetros hasta la carretera y 500 hasta la ciudad natal. El crujido detrás del muro cesó, se oyó el sonido del viento y los golpes en el techo. Empezó a llover. En algún lugar lejano, algo retumbó, comenzó una tormenta eléctrica. No era raro por estos lares, el viento era cada vez más fuerte, la lluvia se había convertido en un aguacero. Los truenos eran tan fuertes que las ventanas temblaban, el aguacero continuó durante toda la noche,
Y aunque alguien pasara por debajo de nuestras ventanas o incluso por allí, no podíamos oírlo a causa de la lluvia y la tormenta. La noche parecía una eternidad, pero había terminado. Lo único era que no se hacía de día. Salimos lentamente a la veranda de la habitación donde estábamos sentados. Las ventanas estaban colgadas con cortinas ásperas y pudimos ver que la niebla era espesa en el exterior. Intentar salir con semejante niebla, aunque fuera por la mañana, estaba fuera de lugar. De repente oímos de nuevo a alguien caminando fuera de la casa. Los sonidos eran como si alguien caminara sobre charcos. No me di cuenta inmediatamente de que eran charcos después de la lluvia y de repente fue como si alguien se hubiera dispersado y golpeado la puerta principal. La puerta tembló, pero era de roble pesado. La cerradura tampoco dejó que la puerta se abriera, luego hubo un par de golpes más como ese. De nuevo el silencio. Mi corazón parecía a punto de estallar o simplemente detenerse. No se sabía si era un maníaco o algún tipo de criatura. Lo que me asustaba era que no emitía ningún sonido más que el natural, ni jadeos, ni gemidos, ni aullidos. Solo el crujir de las ramitas secas bajo los pies, intentando abrir la puerta y la alarma. No recuerdo cuando era mediodía y el sol volvía a brillar fuera. Me zumbaban los oídos después de que la criatura hubiera intentado atravesar nuestra puerta. Tenía los ojos borrosos, me costaba respirar, me dolía la nuca y probablemente tenía la tensión alta. Sin embargo, cuando me alivié, ya no había niebla fuera. Mi amigo y yo llevábamos media hora escuchando el silencio en el patio, intentando abrir la cerradura lo más silenciosamente posible. Mi amigo abrió la puerta, mientras yo sostenía un hacha con ambas manos, dispuesto a atacar a quien quiera que estuviera al mando. No había nadie en el patio. Nos movimos en silencio y nos acercamos a la salida del patio. La puerta crujió tras la lluvia, así que nos abalanzamos sobre el coche con todas nuestras fuerzas. Mi amigo lo arrancó y nos fuimos. Solo recordé que habíamos dejado la puerta abierta y que habíamos dejado allí nuestras cosas cuando llegamos a la carretera principal. Permanecí sentado con el hacha en la mano durante los 15 kilómetros que nos separaban de la autopista. Solo cuando vimos decenas de coches y algún asentamiento animado nos tranquilizamos. Estábamos vivos. Conseguimos salir de allí. El camino hacia la ciudad transcurrió en completo silencio. Tras despedirme de mi amigo, me fui a mi habitación y dormí hasta el lunes. No había pasado ni una semana más desde aquellos sucesos, y ahora mi amigo y yo estábamos de alguna manera más unidos, nos veíamos todos los días, pero intentábamos no hablar del viaje. A mis padres no les conté nada del viaje, solo le pregunté a mi padre si íbamos a ir allí este verano. Entonces se volvió hosco y dijo que no había razón para ir allí, y que debíamos conservar la casa como recuerdo y no venderla. No sé qué pasó en ese pueblo y no encuentro información en internet. Lo único que sé es que, aunque alguien se aventurara a entrar en nuestra casa y se llevara todo lo malo, desde luego no sería yo.